Dios os bendiga, queridos hermanos y hermanas, y aquellos también que nos visitáis por primera vez. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido reunirnos en esta mañana, y a pesar de que he visto bastante presente la preocupación de que no han venido personas españolas, o por lo menos cuando os han mencionado no habían llegado, solamente quiero deciros que no os preocupéis, porque ninguna de las cosas que hace Dios lo hace en vano. Así como dice Romanos capítulo 8, versículo 28, todas las cosas obran para el bien a aquellos que aman a Dios y para su propósito son llamados. Nosotros muchas veces, claro, pensamos de una manera lógica, como personas que somos, decimos, hemos hecho una evangelización, vamos a invitar a alguien a que predique en español. No nos ha salido bien porque no han venido personas españolas, pero déjame decirte que a lo largo de las Escrituras podemos ver que Dios manifiesta y cumple su voluntad de formas que la gente, las personas, no entendemos o no esperamos. Entonces, mi deseo en esta mañana no es otro que Dios cumpla su voluntad. Amén. Bueno, primero de todo, quiero daros las gracias por recibirnos a mí, a mi familia y a las personas, a mis hermanos de la Iglesia de Betania Zaragoza, y digo que Dios les bendiga a cada uno de ellos. La verdad es que en esta mañana mi único objetivo, sinceramente, es glorificar el nombre de Cristo. Amén. Pero como símbolo de respeto, ya que es la primera vez que vengo delante de vosotros, me gustaría con unas breves palabras presentarme. Mi nombre es Israel Colta Mujarance. Nací en una familia cristiana, evangélica, pentecostal. Mi padre, Cristian, rumano de nacimiento, y mi madre, Ana, española de nacimiento. Mis padres me enseñaron el camino que yo debía seguir desde muy pequeñito y siempre fui a la iglesia. No obstante, durante mi adolescencia y parte de mi juventud, vivía alejado de la gracia de Dios por caminos que verdaderamente no les eran agradables. Pero un día me atrajo de nuevo hacia Él con sus cuerdas de amor y me volvió a dar el privilegio de poder llamarme su hijo. Si alguna vez pasáis por la Iglesia de Betania Zaragoza, de verdad que os esperamos de todo corazón y os recibiremos con mucho gozo. Seguramente me encontréis en la mesa de sonido, es donde yo sirvo principalmente, aunque también sirvo en los jóvenes y, cuando Dios lo permite, también a través de la predicación de su palabra. En resumen, soy un simple siervo, soy una persona sin significado y solamente tengo valor porque Dios en algún momento se acordó de mí. Amén. Querida persona, no sé cuáles son tus expectativas en esta mañana sobre este mensaje. No sé cuál ha sido la motivación por la cual has venido hoy. Probablemente hayas venido a escuchar canciones, a escuchar buena música, un buen mensaje, a lo mejor, a sentir algo diferente. O también puede que hayas venido presionado, obligado por la rutina, porque hay que venir. Pero déjame decirte que, indiferentemente del motivo o las expectativas por las que hayas venido aquí, en este lugar está sucediendo algo muy importante que tú ni yo podemos ver. Está sucediendo algo mucho más profundo de lo que ninguno de nosotros podemos entender. Y no quiero sonar fanático o lunático, pero déjame decirte que en el día de hoy, en esta mañana, el Señor podría cambiar tu vida por completo. Amén. Para el resto de tu vida. Amén. Amén. Y no es por ninguna de las personas que estamos aquí, sino es por Él. Amén. Por eso te voy a pedir que en este mensaje dejes a un lado los prejuicios, dejes a un lado todo aquello que has escuchado por parte de los hombres, quejas hacia Dios, quejas hacia los creyentes, quejas hacia la iglesia, y te pido que, si verdaderamente te interesa y quieres conocer a Dios,
dejes los prejuicios a un lado y abras tu mente y corazón para escuchar su palabra y lo que Él tiene para decirte. Por eso, hermanos, hermanas, amigos, os invito respetuosamente a que nos pongamos de pie. Y para aquellos que me quieran acompañar, voy a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Podéis volver a sentaros, hermanos. A continuación, quiero contaros una historia. Bueno, mis hermanos ya han anticipado un poquito de qué es lo que se va a hablar en esta mañana. Me gustaría contaros una historia que mucha gente conoce. Muchísima gente, de hecho, ha escuchado hablar de ella en algún momento. Pero a pesar de que muchísima gente la conoce, solo muy pocos han profundizado en esta historia. A pesar de que muchísima gente la conoce, solo muy pocos han decidido creer en esta historia. Y a pesar de que muchísima gente la conoce, solo muy pocos han decidido formar parte de esta historia. Esta historia, más que una historia, es una noticia. En concreto, una buena noticia. Hoy os quiero contar y os quiero predicar el Evangelio. La única noticia que a día de hoy tiene el poder para cambiar y transformar las vidas de las personas que lo oyen. Así como un día transformó la mía y un día transformó la de la mayoría de las personas que estáis hoy aquí. Gloria. Pero para entender el Evangelio, tenemos que irnos al principio de todo, no al principio de esta mañana ni al principio de la creación, mucho antes. Tenemos que irnos a Génesis capítulo 1, desde los versículos del 1 al 27. No lo leeré porque es muy largo. En la palabra nos explica que Dios, cuando creó el mundo, creó al ser humano, creó al hombre, varón y hembra los creó. Y cuando Dios creó al ser humano, puso en él la libertad. Cuando Dios creó al ser humano, puso en él la capacidad de elegir qué es lo que quería hacer. Cuando Dios creó al ser humano, tanto Dios como el ser humano convivían en coinonía. Mantenían una relación cercana, una relación de amistad y de confianza. Ambos se encontraban en el mismo espacio. Pero el hombre, el ser humano, tristemente utilizó la libertad que le había sido dada para rebelarse contra Dios. El ser humano, una sola prohibición había recibido: no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Era lo único que tenían que hacer para mantener la relación con su Creador, la relación con aquel que los amaba y con aquel que los diseñó. Pero el ser humano, el hombre, Adán, decidieron terminar esta relación, desobedeciendo su voluntad. Y Adán, cuando fue creado como el representante de toda la raza humana. No estamos hablando de un hombre en concreto, sino que estamos hablando del hombre en sí, estamos hablando de la naturaleza de la persona, del hombre. Y es por ello, como dice en Romanos capítulo 5, versículo 18, que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, entre los cuales nos encontramos tú y yo. Y dirás, vale, ¿y cuál es la parte buena de esta noticia? O sea, yo no he hecho nada, ni siquiera conocía este suceso, y se supone que tengo que pagar por algo que no he hecho. La parte de la buena noticia final es que a pesar de que el propio hombre decidió no vivir
junto a Dios, decidió desperdiciar la oportunidad de relacionarse con su Creador, Dios de todas las formas puso en marcha un plan para poder volver a relacionarse con Él, para poder volver a tener una relación. A pesar de que nosotros no merecíamos volver a poder saber, conocer qué es estar en la presencia de Dios, Dios en su amor y en su misericordia se apiadó de nosotros y puso en marcha el plan de la salvación. ¿Cómo fue? Dios, en su amor, decidió enviar a su único Hijo, a Jesús, para que muriese por cada uno de nuestros pecados, por cada uno de nosotros, por todos aquellos que vivimos, por aquellos que vivieron y por aquellos que vivirán hasta su segunda venida. ¿Para qué? Para que tú, a día de hoy, puedas tener una relación personal con Dios Creador, con el Padre. Verdaderamente, ninguno de nosotros merecíamos esto. Más porque nos amó, envió a su único Hijo, para que podamos volver a tener una relación con Él práctica, diaria. No estoy hablando de ideología, estoy hablando de una relación real con Dios. Desde el momento en el que te despiertas hasta el momento en el que te acuestas. Y no solamente el hombre sufrió las penas, sufrió las consecuencias de la desobediencia del pecado, sino que toda la creación. Así como dice Romanos, capítulo 8, versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. El ser humano, cuando fue creado para que administrara la creación, para glorificar a Dios, mientras tanto que administrase la creación, lo que él había creado. Y ahora, si te das cuenta, los animales, los seres vivos, todos están unos en contra de otros, porque todo fue sujetado a vanidad, porque se rompió la relación con nuestro Creador. Mas todo aquel que cree en su Hijo puede volver a recuperar esa relación que un día en el Edén se perdió. No solamente eso, sino que encima Dios, para todos aquellos que creen, para todos aquellos que se arrepienten y creen en lo que pasó en la cruz, ofrece la vida eterna. Porque sí, tú y yo algún día dejaremos de estar sobre esta tierra, pero la tierra también algún día dejará de existir. Y cuando esto suceda, Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva, y todos aquellos que en el tiempo de gracia, es decir, mientras vivieron, eligieron seguir el camino de Cristo y aceptar a Dios, vivirán y convivirán con Él. Amén. Solamente, queridos hermanos y amigos, para aquellos que creen. Ahora conoces el Evangelio, pero me gustaría profundizar en algunos detalles para que lo podamos llegar a entender. Y si Dios quiere y es su voluntad, que nos haga entender cuán maravillosa es esta historia. Es verdad, puede que la hayamos escuchado tantas veces, ¿no? El Evangelio es como iglesia, evangelio, iglesia, evangelio. Pero creo que una persona que ha nacido de nuevo y una persona que entiende, que Dios le ha hecho entender lo que sucedió en la cruz, yo por lo menos me maravillo cada vez que escucho y recuerdo lo que pasó en Gólgota en la cruz. Cuando hablamos del Evangelio, queridos hermanos, no podemos hablar del Evangelio y no hablar de Jesús. Y aquí es donde está la mayor confusión de la gente. ¿Quién es Jesús? ¿Jesús es hombre? ¿Jesús es Dios? ¿Jesús murió? ¿Resucitó? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Dejadme deciros que Jesús existía muchísimo antes de que fuese concebido por María. Jesús, es más, Jesús existía antes de la creación. Esto lo encontramos en Juan, capítulo 3, Juan capítulo 1, versículo 3. Porque todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Jesús era hombre o Jesús era Dios?
Jesús era hombre y y Dios. Jesús tenía cualidades humanas, Jesús se fatigaba, tenía hambre y se encarnó para sentir lo que sentía el humano. Jesús tenía cualidades divinas de Dios, únicamente de Dios. Nadie puede perdonar pecados sino Dios, y Jesús perdonó pecados. Es más, ¿quién es este Jesús? Para que cientos de años antes se profetizase lo que iba a suceder y Jesús mismo los cumpliese. ¿Quién es Jesús? Amén. Fijaos lo que dice Salmos capítulo 22, versículos 16 y 18. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Contar puedo todos mis huesos. Mirad lo que dice en Juan capítulo 19, versículo 36. Ninguno de sus huesos fue quebrado. ¿Para qué? Para que se cumpliese la Escritura. Fijaos lo que dice en el versículo 18. No, en el versículo 17, perdón. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Mirad lo que pasa en Mateo capítulo 27, versículos 35 y 36. Mateo 27, perdón. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. ¿Quién es este Jesús para que se cumpla lo que está escrito? Dios. Vayamos a otra persona, porque claro, a lo mejor el salmista había acertado, por decir. Vayamos al profeta Isaías. Isaías capítulo 50, versículo 6. Habla de que alguien estaba siendo escupido y azotado. Si vamos a Mateo capítulo 26, versículos 27, otra vez se vuelve a cumplir la profecía. Escupido y azotado. Si vamos a Isaías capítulo 53, versículo 7, relata que como un cordero que va al matadero y no dice nada, así murió. Mateo 27, 12. Cuando fue llevado Jesús ante Pilato, no abrió su boca. Miqueas capítulo 5, versículo 2. El Señor de Israel saldrá desde Belén. Dirás, bueno, una coincidencia, ¿no? Es interesante porque ni María ni José, bueno, José sí, porque se tenía que cumplir la profecía de que tenía que venir de la simiente de David, el rey, pero ninguno de ellos se encontraba en Belén, ambos estaban en Nazaret. Mas la profecía otra vez tenía que volverse a cumplir. Y por último, Zacarías. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Se refiere a alguien como el traspasado. ¿Quién es este traspasado? Juan 19:34. Otra vez vuelven a explicar que en la muerte de Jesús, un soldado romano traspasó la costilla de Jesús. Y nos podríamos quedar toda la mañana viendo referencias del Antiguo Testamento confirmadas por el Nuevo, por los apóstoles y por los seguidores de Jesús. Pero solamente te he traído 4 ejemplos para que veas que 4 personas, únicamente 2 de ellas vivieron en la misma época, hablaron de la misma persona, cosas muy específicas
y las 4 se cumplieron. ¿Quién es este Jesús? Jesús es el Mesías. Jesús es el ungido, el que vino a rescatar a su pueblo, el que vino a traer justicia y paz, el que vino al rescate de Israel. Mas muchos no le conocieron y muchos le rechazaron. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y déjame decirte que si crees en Él, hoy mismo puedes volver a mantener una relación con el Creador. Hoy mismo puedes volver a comunicarte y escucharme. Si verdaderamente crees en Él. Y si quieres conocer a Dios, déjame decirte una cosa. Es imposible acercarse al Padre si no es por Jesús. Te invito a que conozcas a Jesús. Amén. Si seguimos hablando del Evangelio, una vez que hemos entendido que Jesús es Dios, que Jesús era el Cordero, era el Mesías, era aquel que había de venir en sacrificio por los pecados de toda la humanidad, tenemos que entender también qué es lo que pasó en la cruz. ¿Por qué la cruz? ¿Fue simplemente una tortura, un martirio? ¿Fue una muerte como la de cualquier otro preso por la época de los romanos? Mucha gente, cuando piensa en la cruz y que Jesús debía morir, ve a Dios como una persona enfadada, una persona que odia, una persona que no puede amar a los hombres. Pero esto no es así. Hay gente que lo ve como que solamente porque ha muerto Jesús, Dios nos ama. No te confundas, hermano. Al contrario, porque Jesús nos amó, envió a su único Hijo. Que Dios enviase a su único Hijo para morir por nosotros no es la consecuencia de que nos ame, es la causa. Jesús, porque nos amó, envió a su Hijo. No porque envió a su Hijo, nos amó. Pero ¿qué pasa? La ley había sido transgredida. Y Dios, aparte de bueno, aparte de misericordioso, aparte de lleno de amor, porque Dios es amor, es justo. Amén. Y Dios no puede ir en contra de sí mismo y de sus principios. Y el pecado tenía que ser pagado por alguien. La ley había sido transgredida. Alguien tenía que pagar ese precio. Alguien tenía que pagar el precio del pecado. Y el precio del pecado fue pagado con la sangre de Jesús. Jesús, que llevó una vida en santidad, sin ningún tipo de mancha, sin pecado, tuvo que pagar por todo lo que había hecho y lo que haría la humanidad. Porque únicamente Dios mismo puede pagar por todo lo que hemos hecho nosotros. Para nosotros es inalcanzable Dios. Si no es por Él mismo, si no es por su amor. No hay forma, no hay ciencia, no hay doctrina que te acerque a Dios si no es el amor a su Hijo que murió en la cruz. No se puede. La cruz fue el sacrificio que sustituyó el sacrificio que teníamos que hacer tú y yo. Porque la paga del pecado es la muerte. O sea, cada uno de nosotros deberíamos haber muerto y deberíamos morir por nuestros pecados. Mas Dios envió a su Hijo para que toda su justicia y toda su ira se descargase sobre el pecado. Esto lo vemos en Romanos capítulo 3, versículo 25. Porque Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La ira y justicia de Dios se volcó en Jesús, más concretamente en el pecado, porque fue cargado con todo el pecado del mundo
y por lo tanto se agotó. ¿Se agotó? ¿Qué quieres decir con que se agotó su vida? Se agotó que nadie más tiene que pagar por el pecado. Pero solo hay una condición. Creer que lo que yo te estoy contando, que lo que está escrito aquí, creer que Jesús verdaderamente cargó por ese pecado y que el precio fue pagado, es la única condición para poder recibir la gracia del perdón. Es la única condición. Muchos dicen que tienes que portar, tienes que vestir. Eso es la obra del Espíritu Santo que va una vez que te has arrepentido y que has entendido lo que estamos hablando ahora mismo. Pero verdaderamente es importante entender esto. Porque esto va a condicionar tu vida. Esto va a condicionar tu vida cristiana, tu madurez. Entender cuán precioso es el sacrificio de Jesús en la cruz. Da igual que hayas cumplido la ley entera. Levítico, Deuteronomio, da igual. Que no te hayas dejado de ni una sola. Que si no has aceptado a Cristo, si no has aceptado el sacrificio que ocurre en Golgota, no lo has aceptado como Señor y Salvador, tu pecado no ha sido pagado. Y no Jesús puede pagarlo, sino tú mismo. Por ello existe la necesidad de que nos arrepintamos, de que creamos en el sacrificio. Y más adelante, si nos da tiempo, veremos una manera más práctica qué significa creer y arrepentirse. Porque vemos tanta gente que cree, ¿no? Tanta gente que cree que comete verdaderas atrocidades, verdaderas barbaridades. A continuación veremos qué es creer y qué es arrepentirse. ¿Qué es creer? Creer, en términos bíblicos, significa aceptar. Cuando tú crees en Jesús, aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. Cuando tú crees en Jesús, crees en sus palabras y por tanto las aceptas para tu vida. Cuando tú crees en Jesús, crees en su voluntad, crees en la voluntad del Padre y por lo tanto la aceptas para tu vida. Date cuenta que todas las cosas que hacemos es porque creemos en algo. Por ejemplo, vayamos a un ejemplo bastante cotidiano. Tú te levantas y vas todos los días al trabajo porque crees que a final de mes o al principio recibirás una paga. Recibirás una paga con la que pagar lo que sea. Tú eliges un libro, eliges una película, porque crees que lo que vas a leer te va a gustar. Tú eliges una persona para casarte, porque crees que esa persona te va a hacer feliz y tú le vas a poder hacer feliz a ella. Si te das cuenta, todas las cosas que hacemos es porque creemos en algo. Todo. No hay nada que el ser humano haga sin sentido. Entonces, cuando una persona cree en Jesús, acepta a Jesús y por lo tanto se comporta y acciona como Jesús quiere. Cuando el momento en el que tú crees, no significa simplemente, bueno, yo creo que Dios está ahí, pero no sé nada de él. No, en el momento en el que tú crees, le aceptas su existencia, aceptas que Él es real, aceptas que Dios existe y es real, que tiene el poder para perdonar pecados y salvarte. No existe el creer únicamente ideológico. Y si has entendido quién es Jesús, si has entendido qué es lo que pasó en Golgota, en la cruz, es necesario que para que Jesús tenga el poder de liberarte del pecado y perdonarte, y el sacrificio que se produjo en la cruz sea válido para ti también, es necesario que creas y que te arrepientas. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra, no? Arrepentimiento, pocainsa, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra? Algunos ya empiezan a pie y pueden terminar la palabra, ¿no? ¿Pero qué es pocainsa? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentirse? A mí personalmente me gusta ir a la lengua en la que fue escrita la Santa Escritura y buscar su significado.
para saber qué es arrepentirse, tenemos que saber qué es arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? La palabra arrepentimiento en el hebreo más utilizado es shub. Shub, ¿qué significa? Shub significa regresar, significa girarse, significa dar la vuelta. Los intelectuales hebreos dicen que no hay palabra que defina mejor verdaderamente el arrepentimiento, porque es apartarse del mal y acercarse a Dios. Porque no se puede uno sin el otro. No se puede. No puedes decir que te arrepientes y seguir viviendo en pecado. Porque se tratan de dos puntos opuestos. Se tratan de dos puntos opuestos. Y cuando tú te acercas a Dios, depende, y es inevitable que te alejes del pecado. Tú no puedes mirar a este punto y a este punto a la vez. Es necesario que regreses. Es necesario abandonar el pecado para poder acercarte a Dios. Arrepentirse no significa únicamente creer en Dios, sino significa también alejarse del pecado. Porque si verdaderamente crees en Jesús, si verdaderamente crees que Jesús murió por ti, no pecas. Porque todo ese dolor que se cargó en la cruz no fue por Jesús, fue por ti y por tu pecado. Es necesario, hermanos, creer para poder recibir esta gracia. Es necesario arrepentirnos para poder acercarnos a Dios. No se puede una sin la otra. Para todos aquellos que hasta ahora hayan entendido el Evangelio, hayan entendido quién es Jesús, hayan entendido que verdaderamente Jesús murió por sus pecados y han creído y se han arrepentido, le espera la parte final del versículo de Juan capítulo 3, versículo 16. Para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eterna. ¿Cómo nos gusta escuchar sobre la vida eterna, ¿no? Amén. Amén. Es el lugar donde no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá lágrimas. En el momento en el que los cielos y la tierra pasen, es el lugar donde Dios recogerá a cada uno de sus hijos, aquellos que han aceptado este regalo. Pero verdaderamente, lo impresionante no es este cielo nuevo y esta tierra nueva, que seguro que no nos podemos imaginar cuán grande es la hermosura de esta nueva creación. No nos cabe en la mente. Pero lo verdaderamente impresionante y lo verdaderamente hermoso es que el ser humano, el hombre, volverá a estar en el punto para que fue diseñado, para convivir y habitar junto a su Creador. Pero esto lo repito, y lo repito mucho, solamente si crees en el Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Solamente la sangre de Jesús puede limpiar tu pecado. Fijaos lo que dice en Apocalipsis, capítulo 21, versículos 22 y 23. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Amén. ¿Qué tiene que ser eso? Pensad por un momento. Para que tanto el sol, la estrella que Dios ha puesto en nuestro sistema, que calienta la tierra, que le da luz, que si estuviese unos kilómetros más apartada se congelaría, que si estuviese unos kilómetros más cerca no podríamos vivir. O sea, la estrella, un fenómeno tan impresionante creado por Dios. Y la luna, el satélite que controla las mareas para que el agua que hay en el mar no nos ahogue a todas las personas que habitan en esa tierra. O sea, ¿cómo de impresionante tiene que ser eso? Para que no haga falta el sol y la luna,
sino que únicamente nos haga falta la gloria de nuestro Creador. Amén. Muy impresionante tiene que ser. Hay gente que verdaderamente no cree esto y no entiende cómo puede ser. Yo sí te puedo decir hoy por qué puede ser. Porque el mismo Dios que creó el helio y el hidrógeno, aquello por lo que está compuesto el Sol, el mismo Dios que creó la distancia, que creó el espacio, el mismo Dios que puso la tierra en un lugar para que sus hijos puedan habitar, es el mismo Dios que te creó a ti y a mí. Amén. Es el mismo Dios que en vez de enamorarse de toda su preciosa creación, se enamoró de aquello que en un momento decidió revelarse, del hombre. Qué triste historia por nuestra parte, pero qué bonita y cuán grande es el amor de Dios. Querida persona que estás escuchando esto, nos acercamos al final. No sé verdaderamente cómo has venido esta mañana. No sé cómo has visto el día de hoy. Si ha sido un día cotidiano para ti, si ha sido un día más. Déjame decirte que el Evangelio, esta historia, esta noticia, no fue únicamente creada y diseñada para ver a Dios. La causa de esta historia somos tú y yo. Esta historia se contó para que un día tú y yo la escuchásemos. Esta historia se contó para que un día tú y yo la aceptásemos. No sé cómo estás ahora mismo. Esta historia ha cambiado la vida de millones de personas a lo largo de la vida. Y puede que te hayas cansado de escuchar de Dios. Puede que te hayas cansado de ver que gente creyente hace cosas que no son correctas. Pero déjame decirte una cosa, y es que en ningún momento se trata de los hombres, sino que se trata de Dios. Se trata de su amor. No se trata de lo que nosotros entendemos. Se trata de que Él me llamó y te llamó. Puede que no le conozcas, pero Él te conoce. Puede incluso que lo odies o que te dé igual, pero Él igualmente te ama. Él está esperando que aceptes esta regalo. Él está esperando a que aceptes el sacrificio de su Hijo. Él está esperando. Y no te puedo decir cuánto más va a esperar. Pero tengo una buena noticia para ti. Hoy mismo puedes aceptar a Cristo como tu Salvador. Hoy mismo tu vida puede cobrar sentido. Hoy mismo puedes conocer a Cristo. Os invito a que nos pongamos de pie. Os invito a que inclinemos nuestras cabezas y cerremos nuestros ojos. Querida persona que estás aquí, puede que sea la primera vez que escuchas de Dios. Puede que hayas escuchado de Dios, pero hasta ahora hayas estado indiferente. No sabes, ya no solo las personas que estamos aquí y hemos aceptado a Dios, no sabes cuánto nos alegraremos, pero no sabes cuánto se alegraría tu Creador de que hoy tomases la decisión. Déjame decirte que si
Si has sentido algo en esta mañana que no sabes qué es, déjame decirte que no han sido las canciones, no han sido las voces, no ha sido la oración, no ha sido la palabra ni el mensaje, no son las notas. Déjame decirte que Dios te está hablando de una manera personal. Dios te está llamando. Puede que no lo entiendas y que no sepas cómo venir delante de Él. Yo te invito a que en la siguiente oración que vamos a hacer, vengas así como tú sabes y como tú crees, diciéndole las siguientes palabras. Padre, creo en tu sacrificio. Amén. No entiendo muchas cosas, pero creo que me amas. Amén. No entiendo por qué hoy, pero sé que me estás amando. No entiendo tanto y no tienes que entender tanto. Dios está llamando a la puerta. Amén. Y quien le abra entrará y cenará con Él. Pero tienes que abrir esa puerta. Si hoy quieres tomar el paso, lo puedes hacer en la siguiente oración. No hace falta que levantes la mano, no hace falta que vengas y lo digas ahora mismo, pastor. Más adelante sí. Pero el primer paso es entre tú y Dios. Amén. El primer compromiso es entre tú y Dios. Amén. Querida persona que has escuchado este mensaje y sientes que Dios te está llamando, pídele que el Señor te revele quién es. Amén. Pídele que el Señor te demuestre su amor. Amén. Acéptalo en tu corazón como Señor y Salvador. Entiende que solamente la sangre puede limpiar la maldad que existe en tu corazón. La sangre del Cordero que fue derramada en aquella cruz. Para el resto de personas que ya conocemos a Cristo, os pido por favor que en esta oración únicamente el motivo sea que si hay algún alma aquí que todavía no es salva, que Dios tenga misericordia, se apiade y que entre en su corazón. Querida persona que estás escuchando esto, ahora entraremos en oración. Te lo pido por favor de todo corazón. Acepta al Señor. Es la única esperanza que tiene esta tierra, la única esperanza que tiene el ser humano. Es lo único que tiene sentido y que tiene valor en esta tierra. Y puede que no lo entiendas, pero un simple paso de aceptarlo, de creer, puede cambiar tu vida por completo. Puede que no lo veas, mañana, pero puede que llegues un día cuando eches la mirada atrás y digas: oh Señor, cuán bueno has sido y eres. Os invito a que entremos en oración y damos gracias también por su eterna salvación. Amén.